Considerado uno de los hombres más sabios de la historia, el rey Salomón gobernó Israel en una época de paz, esplendor y riqueza sin precedentes. Pero detrás de su grandeza también hubo desafíos, decisiones difíciles y un final marcado por la fragilidad humana. Esta es la fascinante historia del rey Salomón. Para entender a Salomón, primero debemos mirar a sus orígenes. Fue hijo del legendario rey David y de Betsabé. Desde muy joven, el príncipe Salomón destacaba por ser reflexivo y observador, con una capacidad casi innata para comprender a las personas y sus motivaciones. Era el tipo de joven que prefería escuchar antes que hablar, y cuando hablaba, sus palabras eran meditadas y certeras. Tras la muerte de su padre, un rey guerrero que había unificado a las 12 tribus, Salomón heredó el trono alrededor del año 970 a.C. Así, con solo 20 años, se convirtió en el tercer rey de Israel, asumiendo la enorme responsabilidad de guiar a una nación que anhelaba estabilidad. Poco después de asumir el poder, ocurrió un evento que definiría para siempre su destino y su leyenda. Una noche, mientras dormía, Dios se le apareció en sueños. No era un sueño común. La presencia divina era palpable. Dios le hizo una oferta extraordinaria. Podía pedir lo que deseara. ¿Qué pediría un joven rey con todo el poder a su alcance? ¿Más oro? ¿La derrota de sus enemigos? ¿Una vida larga y sin preocupaciones? La respuesta de Salomón sorprendió al cielo mismo. No pidió riqueza, ni poder, ni la cabeza de sus adversarios. Con humildad, pidió un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo con justicia, para poder discernir entre el bien y el mal. Esa elección desinteresada, enfocada en el servicio y no en sí mismo, agradó profundamente a Dios. Como resultado, no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también todo aquello que no había pedido a honor, riquezas y una prosperidad que ningún rey antes que él había conocido. Salomón se despertó esa mañana siendo un hombre diferente, investido con un don que lo convertiría en uno de los monarcas más respetados y admirados de su época y de toda la historia. Pronto, esa sabiduría divina se pondría a prueba de una manera pública y dramática. Su inteligencia quedó inmortalizada en uno de los relatos más conocidos y estudiados de la antigüedad, el famoso Juicio de Salomón. La historia cuenta que dos mujeres se presentaron ante su corte, ambas reclamando ser la madre del mismo bebé recién nacido. Una de ellas acusaba a la otra de haberle robado a su hijo durante la noche, después de que el suyo muriera accidentalmente. No había testigos, solo la palabra de una contra la de la otra. El dilema parecía irresoluble. ¿Cómo saber quién decía la verdad? Fue entonces cuando Salomón, con una calma desconcertante, ordenó a un guardia que trajera una espada. Su sentencia fue impactante: partid al niño por la mitad y dadle una parte a cada una. Ante esta orden terrible, una de las mujeres gritó desesperada, suplicando al rey que no lo hiciera. «No, mi señor, dádselo a ella, pero no lo matéis». A su instinto maternal, su amor incondicional, la delató. La otra mujer, en cambio, aceptó la cruel propuesta. Con ese gesto, el rey descubrió la verdad de inmediato. La verdadera madre, movida por el amor, prefirió entregar a su hijo antes que verlo morir. Salomón le entregó el niño, y aquel juicio se transformó en un símbolo universal de sabiduría, justicia y profundo conocimiento del corazón humano. Pero el legado de Salomón no se construyó solo sobre juicios inteligentes. También se edificó con piedra y oro. Uno de sus mayores y más ambiciosos logros fue la construcción del primer templo de Jerusalén. Era un proyecto colosal que su padre, David, había soñado pero no pudo realizar. Salomón asumió la tarea con una dedicación absoluta. Durante 7 años, los mejores artesanos y materiales de todo el mundo conocido fluyeron hacia Jerusalén. Se trajeron cedros de Líbano, oro de Ofer y el talento de constructores fenicios. El resultado fue una obra majestuosa, un templo de una belleza y esplendor indescriptibles, que se convirtió en el centro espiritual y nacional del pueblo de Israel. No era solo un edificio, era la morada de Dios en la tierra, el corazón palpitante de una nación unificada bajo una misma fe. Su inauguración fue un evento de celebración y unidad nacional, que consolidó el reinado de Salomón. Gracias a su sabiduría para gobernar y forjar alianzas estratégicas, Israel disfrutó de un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. El reinado de Salomón se conoce como la Edad de Oro. No hubo grandes guerras. En su lugar, floreció la diplomacia. Fortaleció y embelleció ciudades clave. Construyó flotas comerciales y estableció rutas que traían riquezas de todo el mundo antiguo. El oro, la plata, los caballos, los carros de guerra
y las especies exóticas llegaban a Jerusalén en abundancia. La fama y reputación del rey se extendieron por muchos reinos, atrayendo a dignatarios y eruditos de todas partes. La visita más célebre fue la de la reina de Saba, una poderosa monarca de un reino lejano, probablemente en la actual Etiopía o Yemen. Intrigada por los relatos sobre la increíble sabiduría de Salomón, viajó durante meses para ponerlo a prueba con acertijos y preguntas difíciles. Quedó tan asombrada por sus respuestas, su conocimiento y la magnificencia de su corte, que admitió que lo que había visto superaba con creces todo lo que le habían contado. El impacto de Salomón no se limitó a su tiempo. A él se le atribuyen algunos de los textos más profundos y poéticos de la Biblia, a los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. En los Proverbios, compiló miles de dichos y sentencias breves que ofrecen consejos prácticos sobre la justicia, la prudencia, el valor del trabajo y cómo vivir una vida recta. Es un manual de sabiduría para el día a día. En el Eclesiastés, explora con una honestidad brutal las grandes preguntas de la existencia, la búsqueda del sentido de la vida, la vanidad de las ambiciones humanas y la inevitabilidad de la muerte, concluyendo que todo se resume en temer a Dios y guardar sus mandamientos. En el Cantar de los Cantares nos dejó uno de los poemas de amor más hermosos jamás escritos, una celebración del amor romántico y la pasión. A través de estos escritos inmortales, la voz de Salomón continúa viva miles de años después, ofreciendo guía, consuelo y reflexión a millones de personas. Sin embargo, la historia de Salomón es también una advertencia. Incluso el hombre más sabio del mundo puede cometer errores devastadores. En la última etapa de su vida, su brillante trayectoria comenzó a oscurecerse. Para mantener la paz y fortalecer sus alianzas políticas, Salomón tomó cientos de esposas y concubinas de naciones extranjeras, una práctica común entre los reyes de la época. Pero estas mujeres trajeron consigo a sus dioses y sus costumbres paganas. Poco a poco, por complacerlas, Salomón comenzó a construirles altares y a tolerar, e incluso participar, en cultos que contradecían la fe que él mismo había defendido. Este desvío espiritual y moral, esta división de su corazón, tuvo consecuencias nefastas, debilitó la unidad del reino y, según el relato bíblico, provocó la ira de Dios, quien le anunció que tras su muerte, el reino se dividiría. El final de su vida estuvo marcado por la desilusión y la sombra del conflicto que se avecinaba. Tras 40 años de un reinado glorioso pero con un final agridulce, Salomón murió, dejando una huella imborrable en la historia. Fue sepultado en Jerusalén, la ciudad que él había transformado. Su vida es una poderosa lección. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside solo en la inteligencia o el conocimiento, sino en la integridad, en la coherencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Nos enseña que la riqueza y el poder son efímeros, y que incluso la mente más brillante es vulnerable a las debilidades del corazón humano. Porque incluso el más grande de los reyes es, al final, un ser humano buscando el camino correcto. Así vivió, y así es recordado el rey Salomón. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.